Bueno, qué noche habrá sido esa, ¿no? Estoy pensando en todos los personajes involucrados. Jesús en la tumba descansando, pero los demás grupos humanos, pienso en la guardia que esa noche prestó especial atención y especial cuidado, debían cuidar con su vida que las cosas quedaran como están. Pienso también en los demonios, ¿no?, que estaban custodiando también la tumba, y bueno, imagino que con la decisión más profunda de no permitir que Jesús saliese de ahí, y a la vez también sabiéndose derrotados porque Jesús los había derrotado. Ellos sabían que Jesús había salido victorioso, ahora tenían la misión de no permitir que resucite, pero bueno, sabían que Jesús era Dios hecho hombre. Lo conocían desde antes de que Jesús se encarne como un ser humano, y sabían también que enfrentarse a Dios no podían, pero ¿qué otra les quedaba? Era intentar luchar y detenerlo, pero bueno. Y la familia, la mamá, los discípulos, pasaron una noche tremenda, ¿no? Nos cuenta la Biblia que ellos estaban en realidad todos juntos. Claro, ¿quién iba a dormir, no? Pensemos que la crucifixión de Jesús significó un cimbronazo, un chasco, una decepción, una catástrofe en la vida de todas esas personas, porque nadie ni remotamente lo esperaba. Todos dejaron sus vidas, sus profesiones, sus proyectos personales para seguir a Jesús, porque entendían que con Él estaba lo mejor que les podía ocurrir. Y sin embargo Jesús murió, y con Jesús todas sus esperanzas. Ahora sus esperanzas estaban tan muertas y enterradas como Jesús lo estaba. Estaban desconsolados, conversando entre ellos y seguramente diciendo: yo nunca pensé que esto podría pasar, pero ¿cómo pudo ser que Jesús no pudo morir? O sea, ¿cómo Dios no envió un ángel? ¿Cómo no detuvieron esto? ¿Cómo pudo ser? Lo cierto es que pasada la noche, al amanecer, nos dice la palabra de Dios, según lo relata el Evangelio de San Mateo capítulo 28, que pasado el amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María, esta no es la mamá de Jesús, es otra de las Marías, fueron al sepulcro. Sin dudas que fueron para terminar de hacer la tarea que no pudieron hacer el viernes, porque ya se ponía el sol, se hacía sábado y bueno, debían reposar como el mandamiento indicaba. Entonces el domingo, cuando amanece, van a hacer esa tarea. Pero cuando van yendo, de repente sienten que el piso se mueve, un terremoto. Quizás no saben a qué se debe, pero la Biblia lo dice. Dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella, la piedra de la tumba. O sea, un poderoso ángel de Dios desciende del cielo. La potencia, el poder de su venida hace que se produzca un terremoto por el solo hecho de pisar sus pies en tierra. Corre la piedra y se sienta cómodamente sobre ella después de haberle dicho a Jesús que vuelva a la vida, y Jesús volvió a la vida. Pero a todo esto, o sea, ¿cómo hizo esto el ángel? ¿Acaso no estaba la guardia armada custodiando para que nadie se acerque? Sí estaba, y la Biblia nos cuenta qué pasó con ellos. Pero no estaban también los demonios, o sea, cientos y miles de demonios custodiando para que ninguna persona, ni nada, ni nadie pueda llevarse el cadáver de Jesús. Sí estaban, había cientos de miles seguramente de demonios custodiando esto. Pero vino un ángel del Señor. Vino un poderoso ángel del Señor, y los miles de demonios desaparecieron, no pudieron mantenerse, no pudieron hacerle frente, simplemente tuvieron que irse frente a la presencia del poderoso ángel del Señor. Y nos cuenta la palabra de Dios que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo los guardias temblaban y se quedaron como muertos. ¿Pueden imaginarse ustedes a los guardias teniendo que ser testigos obligados de todo lo que estaba pasando, viendo ese poderoso ángel de Dios que viene, y con ese poder y autoridad sobrenatural ocurre ese terremoto, y ellos todo esto lo están viendo ahí, a metros de donde están ellos, imposibilitados de hacer algo?
¿quién pondría su mano para detener al ángel del Señor? Ven que el ángel corre la piedra como si fuese de telgopor. Ven que Jesús, el que habían visto expirar y morir en la cruz, el que vieron que fue sepultado en ese lugar, lo ven salir por sus propios medios, con un rostro brillante, con una vestimenta radiante, lleno de vida, sin rastros de lo que había pasado, excepto en sus manos, pero con una vida, con una energía, y ellos obligados a ser testigos mudos de todo esto, que sin dudas en cuanto pudieron recobrar mínimamente el aliento, de inmediato huyeron y escaparon para contar lo que había, la increíble vivencia que habían tenido, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando las mujeres llegaron, el ángel les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto. Y el ángel las invita a entrar en la tumba. Entran y la tumba está vacía, prolijamente ordenada, y Jesús ya no está en ese lugar. A Jesús nadie lo robó. Jesús recuperó él mismo la vida, volvió a la vida. Y bueno, los evangelios nos cuentan que después Jesús se les apareció a ellas, ¿no? María es la que lo detectó primero, pero no sabía que era Jesús. Nos cuenta el evangelio que le dijo María, y cuando Jesús le dice María, ella reconoce el timbre de esa voz, reconoce su manera de llamarlo, y entonces María va y lo abraza a Jesús. Y Jesús le dice: suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Cómo no he subido a mi Padre? Pero ¿y cuando murió? ¿A dónde fue Jesús? ¿No subió inmediatamente al Padre? No. Cuando Jesús murió, estuvo muerto durante ese tiempo, estuvo descansando. Recordemos que en opinión de Jesús, o en la manera que tiene Jesús de explicar la muerte, él dice que alguien que murió está durmiendo, descansando, inconsciente, durante el tiempo que dure la muerte. Jesús, durante este tiempo que duró su muerte, desde el viernes hasta el domingo de mañana, estuvo durmiendo, estuvo descansando, no fue a ningún lugar, no fue a su Padre ni a ninguna otra parte, estuvo descansando en el sepulcro. Y entonces, por eso le dijo a María lo que le dijo, y la envió a que hablase con sus amigos y les contase. Qué loco todo esto, ¿no? Porque ustedes saben que después María y las dos Marías volvieron al lugar donde estaban reunidos los demás discípulos, se lo contaron, y tal vez leo un versículo que nos ilustra hasta dónde estaban destrozadas las expectativas de todos con respecto a Jesús. Quería compartirles lo que pasó cuando ellas llegaron al lugar donde estaban los discípulos y demás seguidores de Jesús reunidos, tan tristes, tan apesadumbrados, y ellas llegan y le dicen: Jesús resucitó, lo vimos, estuvimos con él, Jesús resucitó y nos dijo que se lo vengamos a contar a ustedes. Y cuando le cuentan estas cosas a los apóstoles, dice el versículo, estoy en Lucas capítulo 24, versículo 11, voy a leer: pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creyeron. No les creyeron. Qué tremenda era la desesperación y la tristeza que tenían, porque qué difícil debe haber sido no creerles cuando vinieron con el entusiasmo, con la energía de haber visto a Jesús, con su rostro tan alegre y compartiendo la experiencia que acababan de tener, y vienen con esa alegría, cuentan lo que acaban de ver, y ellos están tan atrapados por sus pensamientos negativos, por la depresión que los envolvía en ese momento, la angustia era tan fuerte que esas palabras, dichas de la manera que estaban dichas, no eran suficientes para que crean, y consideraron que estaban locas y no les creyeron.
Sabemos cómo siguió después la historia, ¿no? Pero miren, tal vez quería rescatar una idea de todo esto, ¿no? Y es la idea de que muchas veces las personas no entendemos a Jesús. Y saben que en muchísimas de esas oportunidades en las que no entendemos a Jesús o no entendemos lo que Dios hace, muchas veces tiene que ver con nuestras expectativas, con lo que nosotros creemos que debería ser. Y en un caso como este, por ejemplo, Jesús había preocupado tantas veces de explicarles lo que iba a pasar, de prepararlos para lo que vendría. Jesús sabía que sería desagradable, pero también sabía que debía pasar y no quedaba otra alternativa. Entonces les dijo, por lo menos 3 o 4 veces está registrado así en forma, no de una parábola, sino con información directa de Jesús que les decía, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir mucho a manos de los sacerdotes y dirigentes, me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Varias veces se los dijo y ellos escucharon, pero no entendieron. Y después cuando pasó lo que pasó, todos quedaron totalmente desconcertados. No hubo uno que diga, cierto, Jesús lo dijo. Por eso muchas veces a las personas nos cuesta entender a Jesús, porque quizás nuestros deseos de cómo queremos que sean las cosas, nuestra manera de querer entender a Dios o nuestras valoraciones de la justicia y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, muchas veces hacen mucho ruido en esta comunicación y no alcanzamos a entender el camino de Jesús. Por eso mañana va a haber un tema más todavía para compartir y que tendrá que ver con poder de alguna manera prepararnos, armarnos nosotros para que no nos pase lo que les pasó a estos discípulos, a estos amigos de Jesús, que aún teniéndolo a Él en persona y diciéndole Él las cosas que ocurrirían, cuando llegó todo lo que Él les anunció, no estaban preparados y sufrieron un chasco sin medidas. Me gustaría contarte mañana el secreto que Jesús contó para que la vida no nos sorprenda, las cosas que ocurran no nos sorprendan como les sorprendió a ellos. Por eso hoy nos quedamos con el sabor de la alegría de un Jesús resucitado, un Jesús que dejó esa tumba vacía y hoy está en el cielo intercediendo por nosotros. Y nos despedimos hasta mañana, donde veremos ese último secreto, con el que cerraremos el ciclo de estos días que nos estuvimos juntando. Que Dios te bendiga.